Ante todo, decirles que agradezco muchísimo, como siempre, la invitación a las autoridades de ADIETBA y sobre todo a las autoridades de DIPREGED, que de alguna manera nos hemos hecho amigos, por así decirlo, en el encuentro de Mar del Plata, y ahora no estamos más que cumpliendo nuestros compromisos. Nosotros con el doctor Javier Pérez, Gustavo Javier Pérez, hemos preparado unas pequeñas exposiciones y la idea es que luego a través de si tienen algún material para escribir o alguna lapicera, nos puedan acercar las preguntas que quisieran hacernos sobre estos temas y quizás, como siempre nos ha pasado en las exposiciones anteriores, el momento más rico de la charla, ¿no? En el día de hoy, y a partir de escucharlos a ustedes mismos y de recibir las inquietudes, nosotros nos vamos a concentrar, por supuesto, en el caso mío, siempre apuntando a lo mismo, ¿no? La necesidad que tenemos y cómo saber cómo enfrentar las situaciones de conflicto. En esta vinculación que necesariamente se da entre las instituciones educativas y la justicia y la seguridad. Y en el caso del doctor Pérez, que él es licenciado en Políticas Públicas de Seguridad y además se desempeña como comisario en la provincia de Buenos Aires, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la idea es abordar el tema del bullying, el hallazgo de armas adentro de los colegios y todo aquello que tiene que ver con el trato y con la vinculación con la policía. Que justamente la parte más compleja para relacionarnos desde los establecimientos educativos es cuando tenemos que enfrentar nuestra relación con las autoridades y el manejo de la ley, porque justamente es aquello en donde por ahí sale del ámbito común. Cuando se trata del cumplimiento de la ley es como que tenemos mucho miedo, porque no estamos bien seguros de que estamos haciendo todo lo que corresponde. Y entonces tenemos miedo de dar un paso que puede ser bueno, pero por ahí me trae algún riesgo, y entonces no lo doy, prefiero no darlo. Y además, ¿quién da ese paso en el establecimiento educativo, no? ¿Y quién es el responsable al final de esa cuestión? Si puede recaer sobre mí ese tema, si a mí me pueden decir vos sos el responsable de este problema. Para eso yo quisiera contarles una historia, que la verdad que es horrible, pero bueno, es para situarnos en la naturaleza de los temas que estamos hablando. Miren, hace un par de años atrás, ¿ustedes vieron la película que se llama El secreto de sus ojos? Sí, ¿no es cierto? Es como muy fuerte la historia de ese fiscal. Y todos los fiscales de alguna manera nos sentimos identificados en esa película porque alguna historia fuerte nos ha tocado tratar en nuestro desempeño funcional, sobre todo cuando llevamos unos cuantos años como yo, que casi llegamos a 30. Bueno, este caso que yo les voy a contar, por supuesto sin nombres y sin demasiada referencia zonal en cuanto al lugar, es uno de los casos que a mí más me marcó en mi carrera profesional. Se trata de un caso de abuso sexual de unos niños hermanos entre sí, y que estaban compuestos como dos grupos, ¿no? Un primer grupo de los niños más grandes, que eran adolescentes, mujeres entre 15 y 16 años, y un varón de también 14 años, y otro grupito de los hermanitos más pequeños, como los que vimos recién, 6, 7, 5 años y 4 y alguno más chiquito también. Los imputados en esta investigación que yo hice sobre abuso sexual, todos habían sido abusados sexualmente, eran la mamá de ellos, de todos ellos, ¿sí? Y dos hombres que fueron parejas de su mamá. Muy bien. En este caso, lo que nosotros tomamos conocimiento de la Fiscalía es que con relación a los niños menores, a los más chiquitos, de menor edad, había no solamente abuso sexual, porque los hacían compartir la vida sexual de los mayores en la cama y en los lugares donde ellos realizaban sus relaciones sexuales, y también los hacían observar situaciones de naturaleza sexual que protagonizaban algunos de los miembros con terceros adentro de la casa, sino también que había situaciones de violencia, de maltrato infantil.
Por ejemplo, la heladera tenía puesto un candado y los nenes no podían comer entonces lo que querían durante el día. Una noche, contaba uno de los niños, dejan abierta la heladera sin candado, entonces va, se levanta a la madrugada una de las nenitas y abre la heladera, ¿no? Uno de los varones mayores, y en esto que yo les dije, cuando hablé de parejas de la madre, es porque la señora que había tenido estos hijos de otras uniones anteriores, en un momento dado se une a un señor mayor, muy mayor de edad. Este señor pone la casa, pone lo necesario para mantenerlos a todos, pero tenía un problema este señor, tenía una amenaza que ella le había hecho, que era, bueno, mira, respecto de la entidad de estas nenes, de los más chiquititos, en algún momento puede aparecer el verdadero padre. Si aparece el verdadero padre, nuestra relación se termina. Un día sale este matrimonio a una reunión, ¿no es cierto?, de una iglesia, y cuando vuelven incluido el pastor, ¿no? Y el pastor, según la mujer, era el padre de los chicos. Y a partir de ese momento convivieron en la casa el hombre que había puesto la casa, ¿no? Y convivían y con el pastor que a partir de ese momento durmió en el lecho conyugal, ¿no? Y se instaló en la casa. Y todos los niños ahí. Algo que parece como de libro, ¿no? Yo les puedo asegurar que es una historia verdadera esta. Bueno, la nenita esta abre la heladera y había un pote con fideos del mediodía, fideos fríos porque estaban adentro de la heladera, resulta obvio, y entonces quiere comer los fideos. Este hombre advierte la situación y entonces la agarra a la nena a los pelos, tira los fideos sobre el piso que era de tierra y la obliga a comer los fideos sobre la tierra. Esa es una. Otra situación es, para el bien de toda la familia, habían comprado una pileta de natación, una piletita, una pelopincho, ¿sí? Entonces obligaban a bañarse a las nenas, pero sin malla. Y si no se querían sacar la malla, con la manguera con la que llenaban la pelopincho, les pegaban, ¿no? Otras situaciones, ¿no?, de las que dan cuenta, todas muy terribles, tenían que ver directamente con los abusos sexuales. Que no las vamos a decir por una cuestión de decoro y porque no hace al punto. El punto es que cuando las hermanas mayores, que se animan a denunciar a través de una tía porque habían introducido a un joven en una parte de la vivienda con la finalidad que una de ellas pudiera formar pareja con él y entonces sumar ingresos a la vivienda, al hogar. Cuando una de ellas, desesperada, entonces se anima a hablar y denuncian, y las autoridades toman conocimiento de todo esto, una vez que se dispone la detención de este grupo de mayores, al ir a buscar el servicio de protección local a los niños y llevarlos a un instituto, a un hogar provisoriamente hasta que se dispusiera de los mismos, en el instituto los nenes empiezan a hablar y a contar toda la historia a los chiquititos. Pero había una de las nenas que no hablaba. Y la gente decía, ay, pobrecita, quizás por el trauma que vive no habla, pero le llamaba mucho la atención que no hablara. Entonces le hablaban con señas. Entonces, a los 2 o 3 días que no hablaba, llamaron a un médico, a un especialista, no al médico que le hizo la revisación general, sino a un especialista a ver qué problema tenía. Y el especialista, después de revisar a la nena enteramente, descubre que en el oído de la nena había una garrapata viva. Y entonces la garrapata se había comido el oído. Y la nena, obviamente, estaba sorda de ese oído, o sea, no tenía ningún retraso madurativo, ni ningún problema mental, sino que lo que tenía era que le faltaba un oído. En el caso de la otra nenita, cuando la bañan en el instituto, lo cual fue todo un problema, porque ellos se querían bañar todos juntos, y cuando se bañaban se tocaban las partes pudendas entre sí, o sea que estaban corrompidos en el sano desarrollo de la vida de relación y del respeto del cuerpito de cada uno de ellos, una cosa terrible, terrible cuando la contaban las docentes y las personas del instituto. La empecé a bañar y tenía muchos granos por todos lados, porque entre otras cosas que hacía esta gente, en sus ceremonias religiosas, mataban animales y
y la sangre de los animales caía sobre los niños, y después le tiraban miel arriba, y hasta que no se secaba eso, los nenes no se podían bañar. Entonces, moscas, muy bien. Entonces, cuando la bañaban a la nenita chiquita, tenía muchos granos, y entonces la frotaban mucho para sanarle los granitos y las heridas que tenía. Hasta que un grano explotó. Disculpen que yo lo diga así, pero todos tienen idea de lo que yo pretendo decir con mis palabras. Explota el grano, y cuando explota el grano sale vivo un gusano así. ¿Sí? Bueno, cuando a mí me toca este caso, yo empecé a pensar, ¿cómo es posible que estos niños durante tanto tiempo hayan sufrido esta situación que los haya colocado en una situación de vulnerabilidad tal de poner en peligro su propia existencia? Entonces mandé a buscar a los vecinos. A ver, los vecinos, nadie vio nada. Y la vecina me decía, mire, yo los veía de lejos, del otro lado del alambrado, y de vez en cuando le alcanzaba un pan, porque pensaba que los nenes, como eran traviesos y querían comer mucho, tenían siempre hambre, entonces yo les alcanzaba pan por el alambrado. Bueno, entonces llamé a otros familiares, pero escúchenme algo, ustedes no fueron nunca a la casa de esta gente y no se dieron nunca cuenta de esta situación. No, porque ¿sabe qué pasa, doctora? Una tía, yo era soltera y mi hermana me decía a mí que yo, como no tenía hijos, entonces seguramente me quería apropiar de los hijos de ella, me hizo una medida de restricción perimetral para que yo no me llevara a ninguno de los chicos, de manera tal que yo no podía llegar a los chicos. Bien. Entonces dije, listo, me voy a la escuela. Porque todos los niños iban a la escuela. Entonces yo dije, listo, me voy a buscar a los docentes y me voy a buscar a la directora a ver qué me pueden decir de lo que estos nenes vivían en la escuela, porque ahí iba a residir la prueba contra estas personas que yo necesitaba en el juicio. ¿Por qué? Porque lo único que tenía eran los dichos de los nenes. No tenía ningún elemento probatorio para acusarlos y obtener una condena contra ellos. Y digo, buscaba gente que me ayudara a relevar esa realidad. Voy a la escuela. Voy a la escuela, actuaciones, ninguna. Pero no hay un acta de algo, de un día en donde los nenes no vinieran durante un mes. Entonces yo llamé o fui a la casa y pregunté por qué este nenito no viene durante un mes. No hay un acta que diga que una compañerita dijo que alguno de ellos mencionó, por ejemplo, que se bañaba en la pileta de esta manera, y entonces la maestra atenta escuchó y dijo, a ver qué es lo que pasa acá, y entonces de alguna manera le informó a la directora, y de alguna manera la directora dejó plasmado algo o le dio intervención al gabinete de la escuela o al zonal, o le hizo un llamadito al inspector y dijo, mira, ¿sabes que yo estoy detectando esto? No sé cómo llegará este asunto a algo, pero bueno, lo estoy detectando. ¿Algo hay escrito? Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y cuál era el problema? Una de las maestras me dice, no, lo que pasa, doctora, es que el hombre uno de los varones, cuando venía a buscar a los chicos a la hora que se le ocurría, amenazaba a los padres en la puerta, por ejemplo, si el horario de salida era a las 12 y él llegaba 12 menos 20, entonces quería entrar a buscar al niño, amenazaba a los padres en la puerta, entraba a los golpes en el salón, y yo tenía miedo. Yo tenía miedo que este hombre me pegara. O porque veía que maltrataba a los chicos, entonces yo decía, me va a maltratar a mí. Y yo tuve miedo. Entonces no podía hacer nada. Bueno, miren, para la tranquilidad de todos ustedes, yo le pedí 42 años de prisión a cada una de estas personas y creo que el tribunal le puso alrededor de 28 o 29 años. Y están condenados todos. Pero ¿por qué traer este ejemplo para comenzar nuestra exposición? Porque lejos de pensar esto es responsabilidad de todo este conjunto de personas que nadie hizo nada, lejos de pensar eso, yo me di cuenta que cada uno había obrado presionado por la propia realidad que tenía y por el condicionamiento de su propia situación. Es decir, refiriéndonos solo a los docentes,
en el caso de la docente tenía miedo de una situación, de enfrentar una situación adentro del aula con este hombre que invadía su espacio, que ella no sabía manejar y obviamente tampoco tenía un vínculo bien establecido con los directivos de la escuela como para naturalmente haber encontrado un apoyo o haberse animado a consultar algo, y tampoco tenía mucha idea de cuál era su responsabilidad frente a las obligaciones legales que tenía para con un caso de esta naturaleza. O sea, la docente realmente no supo cómo manejar la situación. Y así podríamos hablar de cada uno de los que habían intervenido en el caso. Pero lo cierto es que no solamente si no hubiéramos llegado, los niños hoy no estarían vivos, hoy cada uno tiene una familia distinta, todas las familias se han puesto de acuerdo en que los hermanos mantengan vínculos entre ellos, ¿sí? Con muchísimas dificultades, sino que todos realmente estos niños corrieron riesgo de vida. Y entonces a mí me pareció que era un caso como muy importante para empezar a hablar de las cuestiones que tienen que ver con las situaciones de conflicto que se pueden dar entre escuelas. Y no es que elegí este caso para decir esto es una situación de conflicto y otros menores no lo son, sino para mostrarles cómo nuestra actividad tiene que ver con cuestiones que van más allá de la formación de un niño, sino que va hasta aquello que está relacionado con su existencia misma. Un docente de hoy no puede pensar que su tarea está circunscrita a enseñar, y nada más, y todo el resto no es mío. Porque el docente de hoy, que tiene verdadera vocación y amor por los niños, debe entender, ¿no?, que al menos legalmente él está obligado a velar por el derecho que tiene el niño a no ser vulnerado en un montón de aspectos, entre ellos su propia existencia, la integridad física, psicológica y espiritual del mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro tema de abordaje? Consiste en aquellas cuestiones que nacen en la institución educativa, ¿no?, y que se vinculan con la justicia y con la seguridad, o que no nacen en la institución educativa, pero que se reflejan, que rebotan en la institución educativa, y en donde la institución educativa es la única que se va a tener que vincular con la justicia y la seguridad. Mire, siempre he pensado que cuando hay una situación de conflicto, cuando se presenta una situación de esta, no es posible que existan diversas respuestas posibles. No es que hay diversos caminos que yo puedo seguir para solucionar este tema. Solo un camino es el válido para enfrentar este conflicto. Solo uno es el válido. Insisto, no hay muchas respuestas posibles. Solo es posible esa respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con la canción que escuchamos hoy, primero de todo. Yo solito no puedo. Sí, yo solito no puedo. Porque la respuesta a los conflictos que se dan en la escuela es una respuesta que tiene que ser dada por todos y cada uno de los que integran la acción educativa. Cuando digo todos y cada uno, vamos, desde el portero, el jardinero, la maestra, la directora, la representante legal, la inspectora de la zona, el inspector jefe, el director, ¿no es cierto?, provincial y, en definitiva, terminamos en la gobernadora. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque todos los que estamos vinculados a instituciones educativas, tenemos algo que es que participamos de una función que está enmarcada en uno de los poderes del Estado. Es decir, por más que nosotros pertenezcamos a un establecimiento de gestión privada, la educación es una actividad pública. Una respuesta que sea la respuesta al caso tiene que ser una respuesta que esté prevista antes de que suceda el conflicto.
De ahí la importancia de la elaboración en la escuela de protocolos, que haga que cuando se suceda la situación, todos sepamos qué hacer. Todos sepamos cuál es nuestra exacta función en esta situación. Todos sepamos cómo conducirnos con las autoridades en el marco de cumplimiento de la ley. En un marco de cumplimiento de la ley que no sea un sacrificio, sino que sea algo que nosotros podamos visualizar como productivo para mi propia institución, en el caso de los propietarios y los representantes legales, y para lo que yo tengo como compromiso en el marco de esta función pública. Previsión y práctica son las claves de cualquier respuesta que ustedes quieran instrumentar en situaciones de conflicto. Entonces, planificación, coordinación, práctica, aceitado tiene que estar esta solución y no ser un resultado de un evento milagroso. Yo llamo evento milagroso a, tengo un familiar que trabaja en la justicia, entonces llamo, mira, me está pasando esto, ¿y cómo hago? Y así. Esta acción cooperativa tiene un fundamento. ¿Por qué yo hablo de acción cooperativa? Porque acá la docente que estuviera presente me dice, escúcheme, esto es problema de la directora. La directora me dice, mire, esto es problema del representante legal. El representante legal me dice, mire, esto es problema del dueño, cómo quiere manejar la cosa. Y el dueño dice, mira, este es problema de la inspectora. Porque la macana es que la ley dice que todos, en el marco de nuestra función pública, tenemos la obligación de dar una respuesta a esta situación conflictiva bajo el concepto de lo que se llama carga pública. Carga pública. ¿Qué es una carga pública? Bueno, a ver, el sector masculino que tenga más de 53 años la va a entender. El servicio militar obligatorio. Carga pública. ¿Sí? Los que hayan escuchado por el momento algo así como ¿puedo llegar a tener que participar en un juicio por jurado? Carga pública. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa la carga pública? Es una obligación que me pone en el Estado, que es irrenunciable e intransferible. Entonces, ¿por qué yo llamo una acción cooperativa? Porque la acción cooperativa tiene algo muy interesante. El resultado de esa acción es producto del aporte máximo que da cada uno de los integrantes de esa acción cooperativa, y ese resultado no puede ser atribuido a cada uno de ellos. Cuando yo hablo de aporte, tiene que ver primero con una capacitación en las leyes que están vigentes en nuestro país, ¿sí? Por eso, yo acá, a ver si, fíjense, prevención, articulación, práctica, ya lo vimos esta filmina, Miren, respuesta única, también la vimos, fíjense, las palabras que están puestas ahí, articulación, coordinación, práctica, situaciones conflictivas, ya mencionamos un montón, fíjense, de la primera estuvimos hablando desde el primer ejemplo, violencia familiar, también estuvimos hablando del ejemplo. Cuando un alumno tiene posesión de armas, dijimos que lo vamos a enfrentar ahora. Acciones violentas, alumnos con supuesta ingesta y presencia de sustancias tóxicas, estas son situaciones conflictivas. Amenazas o intentos de suicidio, situaciones de trabajo y explotación infantil, no puedo venir a la escuela porque tengo que salir a trabajar, a vender con mi mamá en la calle. Situaciones de abandono y discontinuidad, otras situaciones de vulnerabilidad. Y cuando yo digo del estudio de la ley, es porque miren que la cosa no está tan fácil. Hay quienes dicen, bueno, hay que dejar que el niño pueda trabajar y forjar su propio futuro, aunque sea un niño, porque como persona íntegra que es, tiene el derecho de poder arbitrar los medios para subsistir. Y tenemos la interpretación de la Convención de los Derechos del Niño que dice, no, sí, el niño es un niño, es decir, es un hombre íntegro, que tiene que madurar, pero que es un hombre íntegro, todo su ser está allí, en ese contexto de menor edad,
pero no tiene que salir a buscar el pan de cada día. Y entonces uno dice, ¿y yo qué hago? ¿Soy maestra y qué hago? ¿Lo dejo salir a trabajar o denuncio que lo están haciendo trabajar? ¿Cómo hago? La madre me dice que si no salen juntos, no comen. Bueno, hay que conocer la ley. Y si no, la obligación real que existe en todos nosotros, que es poner en conocimiento de las autoridades la situación. Perdónenme. Miren, es importante el conocimiento de la ley porque como toda ley siempre tiene una cuestión sustancial que hace a la existencia de los derechos que trata esa ley y tiene una cuestión formal que tiene que ver cómo se instrumentan esos derechos que contiene la ley. Entonces yo tengo que conocer el contenido sustancial y lo tiene que conocer hasta el portero. Porque cuando yo digo una respuesta cooperativa y única tiene que ver un conocimiento que trascienda a todos, una capacitación general para todos. El entendimiento de los hechos es común a toda persona, a todo ser humano. Identificar una situación de violencia, identificar una situación de abuso sexual, identificar una situación de violencia es algo que cualquier persona puede hacer. Después, saber cuáles son, ¿no es cierto?, las acciones que el Estado tiene que tomar en este caso, bueno, puede ser que trascienda al común del conocimiento de las personas, pero lo sustancial, ¿no?, tiene que ser conocido por todos. Entonces, conocer la ley es la primera prevención que tenemos que hacer. Abordar desde la escuela proyectos de acción positiva, como la inspectora que dijo, yo no me quiero quedar tranquila, yo quiero hacer algo para que mi comunidad entienda este tema y lo lleve adelante. Esos son proyectos de acción positiva. Este concepto de acción positiva tiene que ver con esto. Miren, a veces, por más que nosotros peleemos para que haya situaciones de igualdad para todos, no lo logramos. Porque la desigualdad es estructural. Uno pelea para que todos tengan derecho, pero no nos sale bien. Y uno dice, ¿pero por qué no nos sale bien? No nos sale bien porque hay una base, ¿no es cierto?, que no es la que permitiría que todos estén en unas condiciones de igualdad. Y hay que poner un plus a los que están más desiguales para que esa igualdad sea posible. Ese plus que tenemos que poner desde el Estado, nosotros recuerden que somos funcionarios del Estado, ¿sí? Ese plus que tenemos que poner se llaman acciones positivas para generar las situaciones de igualdad que tienen que ver con el goce de todos, de los derechos por parte de todos. Muy bien. La elaboración de protocolos internos, ¿no es cierto?, que sean no solamente una buena idea de la directora que vino a la charla acá, al representante legal y dice, mira, yo ya lo tengo esto, vamos a hacer esto y esto, listo, ya está el protocolo. Un día le contaba a una directora que le pasó lo siguiente. Había hecho el protocolo por acaso de un accidente común, un accidente de un nenito que se lastima, no sé, en el patio. Y estaba el protocolo. Y el protocolo estaba pegado en la pared de la escuela. O sea que estaba en un lugar físico, visible, ¿sí? Pero se lastima el nenito, ¿no es cierto? Y la docente que estaba en ese lugar no sabía qué hacer. Pero dice, ¿cómo que no sabía qué hacer? Sí, está el protocolo. Está ahí. ¿Dónde está el protocolo? Estaba al lado, pegado al lado de la puerta. Pero el problema es que no conocía el protocolo porque no había una elaboración conjunta del protocolo, no había una capacitación conjunta para el protocolo y no había una práctica del protocolo. Ergo, el protocolo no sirve para nada. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno piensa en la elaboración de protocolos, internos tienen que estar producto de una elaboración conjunta con gente que sabe, capacitación, práctica y también un detalle, esto va para los representantes legales y dueños de las escuelas, ¿sí? Escritos y notificados fehacientemente a todos y cada uno de los miembros de la escuela, ¿sí? Es decir, el contrato laboral tiene que tener una clausulita que dice, y usted se compromete a conocer, respetar y aplicar todo el protocolo de la escuela.
Entonces después, cuando pasa algo serio, la cosa está más clara. Porque te dice, usted vaya a su contrato, que en el número JF.15/58 dice, ¿no es cierto?, que usted tiene esta obligación.